Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní, servimos y amamos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 25. Libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25, perdón, capítulo 24. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablar sobre un tema muy importante para cada creyente, para cada cristiano, para todo aquel que quiere de una u otra manera tener la bendición de Dios. ¿Sabes? Habemos muchos que tal vez estamos muy involucrados, sabemos muchos que tal vez estamos muy metidos, o no metidos, sino muy al pendiente sobre de qué manera podemos hacer algo para servir en la iglesia, a Dios o en cualquier ámbito. Sin embargo, muchas veces pareciera que en vez de que nos vaya bien, como la Biblia lo dice, pues simplemente nos va mal. Simplemente las cosas no salen como uno quiere, como uno espera, y en vez de avanzar, simplemente vamos hacia atrás. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón muchas veces en vez de irnos bien nos va mal, aún a pesar de que queremos hacer las cosas bien, o bien también queremos involucrarnos más en la obra de Dios? Sabes, yo crecí en una generación en donde se nos enseñaba más lo que teníamos que hacer en vez de explicarnos o razonar del por qué hago lo que hago. Y a mí me gusta mucho razonar y entender del por qué hago lo que hago, que en vez de que me digan lo que tengo que hacer. Hay personas que me dicen, tú eres pastor y tú tienes que comportarte así. Tú eres pastor o tú tienes que hablar de esta manera. Sin embargo, cuando yo les pregunto, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que vestirme así? ¿Por qué tengo que usar una corbata? ¿O por qué tengo que ponerme un traje? ¿O por qué tengo que hablar como todos los pastores hablan? Un léxico muy espiritual sobre Dios te bendiga y qué bendición y gloria sea el nombre de Dios. O sea, todo ese tipo de frases de relleno. ¿Por qué lo tengo que hacer? La mayoría no sabe explicarme del por qué. Yo crecí en una generación en donde se decía, no vayas al cine. No vayas a la fiesta, no te juntas con mundanos, no tengas novias inconversas, no hagas aquí, no hagas allá. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Entonces, eso era algo, hermanos, que a la larga dañó pues mis convicciones y y alimentó mi religiosidad. Entonces, cuando uno sabe del por qué hace lo que hace, cuando una persona razona y pregunta, a ver, ¿por qué razón tengo que venir a la iglesia? ¿Por qué razón diezmo? ¿Por qué razón ofrendo? ¿Por qué estoy aquí el día de hoy? Cuando yo entiendo las razones, yo voy a formar convicciones. Y cuando yo formo convicciones de una u otra manera, esas convicciones me acompañan a lo largo de nuestra vida. En esta tarde, hermano, quiero hablar sobre un tema muy importante que engloba todo nuestro carácter y todo nuestro ser y tiene que ver con el sentido de mi ofrenda a Dios. Mi ofrenda a Dios no precisamente es dinero, porque muchas veces algunos damos a Dios dinero, pero no le damos lo más importante. La ofrenda a Dios es prácticamente todo lo que yo doy o todo lo que yo hago únicamente para beneficio o para edificación de la obra de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículo 23, encontramos en la palabra de Dios que dice lo siguiente: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.
Aquí encontramos, mis hermanos, cómo Moisés sube al monte de Dios. Sube a hablar con Dios literalmente, y Dios le comienza a dar las leyes, comienza a hablarle sobre cómo tendría que dirigir al pueblo, sobre qué cosas tenía que hacer y qué cosas no tenía que hacer. Entre ellas, en el versículo 25, en el capítulo 25, en el versículo 1, la escritura dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí encontramos como Dios le dijo, Jehová le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Mira, Moisés, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que mi gloria, para que mi presencia se pueda manifestar entre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios comienza a darle las especificaciones a Moisés sobre cómo tendría que ir al tabernáculo, sobre qué tenía que ir en el arca del pacto, sobre de qué manera, de qué telas, de qué minerales o materiales se tendría que hacer todo. Sin embargo, en el versículo 1, la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 del capítulo 25 me llama la atención cuando dice: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere ¿de qué? De su voluntad. Algo que nosotros, hermano, deberíamos notar es cómo Dios en su gracia nos da la oportunidad a nosotros como pueblo de Dios, y en su momento al pueblo de Israel, de demostrarle nuestro amor a Él. De demostrarle nuestro amor de tal manera que estemos dispuestos a darle algo a Él en muestra de amor. Pero lo mejor de esto es de que el amor es voluntario. Lo mejor de esto es de que Dios no le dijo al pueblo de Israel tienen que, sino dice de su voluntad. O sea, que Dios no los obligó a darles nada. Dios no los obligó a demostrarles nada. Al contrario, simplemente permitió que ellos tomaran la decisión de participar en la hechura del arca del pacto, del tabernáculo. Eso significa, hermanos, que Dios a nosotros, en su gracia y en su amor, nos da la oportunidad a nosotros de poder demostrarle a Dios voluntariamente lo que Dios vale para nosotros. Sabes, el tener que hacer algo por hacerlo simplemente me obliga a hacerlo mientras yo estoy ahí. El tener que vivir una vida santa solo me obliga a hacerlo mientras yo tenga algún puesto en la iglesia o también esté dentro de la iglesia. Pero hermanos, Dios quiere de nosotros que podamos demostrarle nuestra ofrenda de manera voluntaria. En la versión al lenguaje, en la traducción al lenguaje actual, en Éxodo 25:21 dice la Biblia 25:1, Dios le dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a nada, a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Encontramos cómo Dios le pide al pueblo de Israel ofrendar las cosas que necesitaban para el tabernáculo. Ahora, Dios es poderoso, hermanos, para haber hecho que el tabernáculo apareciera de manera milagrosa. Dios es poderoso para que hubiera hecho que los utensilios aparecieran de manera milagrosa. Pero, hermanos, qué fácil es dar un sacrificio, dar una ofrenda que no tenga que ver sacrificio con parte de nosotros. Es fácil dar dinero ajeno. Es fácil compartir lo que no es mío. Es fácil hacer cosas por los demás cuando yo no me veo comprometido en ningún sentido económico, ni mucho menos de tiempo. Ahora, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado en esto, que todo lo que hacemos, lo hacemos como ofrenda a Dios? Dios no te pide ni te exige, fíjate bien, Dios no nos pide ni nos exige que vengamos a la iglesia. Dios no nos pide ni nos exige que estemos en oración.
Dios nos dice lo que tenemos que hacer y nos pone en voluntad absoluta y la decisión de tú y yo hacerlo de manera correcta o simplemente no hacerlo. Y Dios nos dice, mira, si tú lo haces, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si tú meditas en la ley de Dios, tú vas a ser como ese árbol plantado, te va a ir bien, pero si no lo haces, te vas a alejar de Dios. La Biblia lo dice en un sentido de paráfrasis. También, hermanos, la Biblia nos enseña sobre orar. La Biblia nos dice, orad para que no caes en tentación. Dios no dice, tienen que orar para que ustedes sean buenos y si no, yo los voy a castigar. No. Dios quiere que nosotros tomemos esa decisión. ¿Por qué? Porque cuando algo se hace por obligación, simplemente yo lo voy a hacer de mala gana. Cuando yo vengo a la iglesia por obligación, yo voy a estar sentado ahí, simplemente estar sentado y voy a hacer caras, no voy a aprender absolutamente nada. A diferencia de que si yo lo hiciera de manera voluntaria. Porque cuando yo soy de manera voluntaria, yo voy a estar contento, yo voy a estar alegre, voy a estar disfrutando el momento. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con alguien y le digo, ¿sabes qué? Te ayudo, ¿quieres que te ayude en algo? A mí no me importa estar en el sol con la persona, no me importa estar ahí en el calor con la persona, disfruto el momento con él porque yo estoy de manera voluntaria. Pero cuando me mandan a trabajar o me mandan a hacer algo y yo lo hago regañadientes, yo no disfruto absolutamente nada. Hermanos, la vida cristiana es una ofrenda. La vida cristiana se vive de acuerdo al agradecimiento que yo tenga delante de Dios. A mí me decían mucho, tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que dar aquí, tienes que ir a ayudar a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero nunca se me permitía el preguntar ¿por qué? Y mira, muchos de nosotros en nuestra generación, a la primera oportunidad, al sentirse libres, se han alejado de Dios porque no hemos entendido del por qué razón hago lo que hago. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué yo puedo decir que me identifico con Cristo? Hermanos, todo lo que hacemos es una ofrenda para Dios. No es lo mismo decir, pues voy a dar esto, pues voy a hacer esto como la ofrenda, sino es decir, mi ofrenda a Dios. Lo que yo hago para Dios. Y lo hago no por obligación y porque el pastor esté dele, no. Lo hago porque entiendo que yo tengo que agradar a Dios por agradecimiento. En Éxodo 25:1 y 2, la escritura dice lo siguiente: Dios le dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Es difícil, hermanos, ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es difícil enseñar y pastorear a alguien que no quiere ser pastoreado. Es complicado plenamente hacer y servir algo para Dios cuando nosotros mismos no lo queremos hacer. ¿Por qué razón veniste hoy a la iglesia? ¿Solo para llenar un requisito? ¿Solo para aparentar o demostrar que eres cierto cristiano o cierto creyente? Fíjate, hermano, que cuando yo digo yo le doy esto a Dios, es simplemente hacerlo de manera voluntaria y de corazón. El hecho de expresar mi ofrenda a Dios provoca un sentido de respeto y de reverencia, como algo solemne y de suma importancia, y en caso contrario de decir pues, simplemente la ofrenda. ¿Por qué razón vas a la iglesia?, nos preguntan. Si no sabemos responder, entonces simplemente lo estamos haciendo por un hábito, pero no por una convicción. ¿Por qué razón sirves a Dios? Si no sabes responder, es porque seguramente estamos haciéndolo por un hábito, pero no por una convicción. Cuando yo digo, ¿sabes qué? Mira, mi ofrenda a Dios, yo voy a la iglesia porque es la manera en la que yo puedo ofrendar a Dios de una manera voluntaria. Ya sabes que yo doy dinero porque es la manera en la que yo puedo ofrendar a Dios por todo lo que Él me ha dado. ¿Sabes qué? Mira, yo sirvo a Dios en esto porque es mi manera de darle gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos ha dado.
Pero cuando yo digo, no, pues sí, no sé si venga, no sé si vaya, y lo pones a Dios como si Dios necesitara de nosotros y como si nosotros no necesitáramos de Dios, hermano, eso se llama malagradecimiento. Y una persona malagradecida no cabe en ningún lugar. Una persona malagradecida solo exige pero nunca da, solo pide pero nunca agradece. Y la manera de agradecer a Dios no es con palabras, sino es con acciones. Dios quiere que vivamos en gratitud a Él, y la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No porque me dice el pastor que lo haga, no, de corazón, para el Señor y no para los hombres. No es que si no vengo a la iglesia, el pastor ahí está, dale, que no vengo a la iglesia. No vengas a la iglesia por eso. Ven a la iglesia por agradecimiento a Dios. Pero si yo no estoy agradecido, yo nunca voy a venir a los pies de Cristo a darle gracias por la comida. Habemos personas incluso que ni siquiera damos gracias a Dios por los alimentos. ¿Sí me explico? Ay, es que se me olvida. No es cuestión de olvidarse. Es de que cuando una persona está agradecido, siempre dice, ¿qué dice? Gracias. Pero cuando sentimos que lo merecemos, no somos capaces de ir más allá. La Biblia nos presenta la ofrenda como un acto de adoración, como un acto de reconocimiento en que todo lo que tenemos proviene de Dios, que todo lo que soy y lo que tengo ahora proviene de Dios. Mi negocio, la siembra, la empresa, la familia, el ganado, las tierras, todo lo que tenemos proviene de Dios. Suficiente razón para estar agradecidos y suficiente razón para no hacer las cosas por obligación. Cuando yo fui joven, muchas veces me dijeron, hey, tienes que ir a la iglesia, y yo agarraba y me sentaba así nada más de obligatoriamente. Ahora, entiendo, hermanos, que mis padres lo hacían porque de mi voluntad no salía a venir a la iglesia, y obviamente ellos responsables, ellos en responsabilidad a la vida espiritual me decían y me llevaban a la iglesia porque yo estaba bajo su casa y bajo sus reglas y todo eso. Pero eso, hermano, me ayudó a mí a forjar hasta cierto punto del por qué razón hago lo que hago. Durante mucho tiempo condenamos el cine. Durante mucho tiempo condenamos los parques. Durante mucho tiempo condenamos la televisión. Pero ¿por qué razón pasaba eso? ¿Por qué razón repetíamos? Por el simple hecho de que no habíamos forjado convicciones en nuestra vida. Hermanos, ofrendar a Dios es saber del por qué le doy a Dios lo que le doy. No es que pues tengo que pasar al frente a darle a la canastita pues lo que me sobra, las moneditas más chiquitas, pues porque si no me van a mirar feo los hermanos. Hermano, eso no es ofrendar a Dios. Ofrendar a Dios es voluntario. Ofrendar a Dios es decir, Señor, gracias por lo que tú me das. ¿Por qué? Porque ofrendar a Dios es un acto de oración y es un privilegio. O sea, es la oportunidad de expresar nuestra gratitud a Dios. Ofrendar, repito, no precisamente tiene que ver con dinero. Ofrendar a Dios tiene que ver con estar dispuestos a darle a Dios por agradecimiento tiempo, habilidades, talentos, todo lo que Dios nos ha dado en su soberana y gracia potestad. Mis hermanos, muchas veces nosotros vivimos una vidas cristianas en falsedad. Solamente hacemos las cosas por hábito. Y nos hemos forjado hasta cierto punto una manera irreverente para poder hacer más para nuestro Dios. ¿Cuántas veces cuando hemos estado enfermos hemos rogado a Dios, Señor, ayúdame, Señor, sana a mi familiar, Señor, sana a mi hijo, Señor, ayúdanos por favor, y mira, y Dios nos ha ayudado. Sabes, el día viernes, a los que no pudieron ir o faltaron allá a la reunión, el viernes pasó algo en donde mi hijo se metió algo a la boca y se estaba ahogando. Y empezó a ahogarse, no podía respirar, y los hermanos que estaban allí vieron y se ve metido un pedazo de papel de yogur acá y se estaba ahogando, y yo inmediatamente, mi esposa lo agarró para sacarle aquí esto para que expulsara, pero como ella no pudo, después yo lo agarré y le empecé a apretar para que pudiera expulsar, y mi hijo estaba ya morado y se estaba debilitando, pero gracias a Dios, Dios permitió que vomitara, inmediatamente sacó todo el papel y todo lo que estaba ahí.
¿Sí? Pero fíjate bien, en ese momento, cuando estaba allí, yo me quedé pasmado, pero le dije, Dios, por favor, cuida a mi hijo. Dios, por favor, que lo saque. Por favor, que lo saque. En mi mente, en esos momentos de microsegundos, estaba orando y diciendo a Dios, Señor, ayúdame, ayuda a mi hijo, que saque lo que tiene, Dios, por favor. Y ¿sabes qué? Dios contestó. Suficiente razón para estar agradecido, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Dios no nos ha dado bendiciones y ha cuidado de nuestra familia, ha cuidado de nosotros en el campo, ha cuidado de nosotros cuando salimos, y aún así seguimos siendo mal agradecidos delante de Dios? Le doy a Dios lo que nos sobra. Le doy a Dios lo que simplemente no voy a ocupar. Por ejemplo, es increíble, hermanos, cómo a veces no meditamos en todo lo que Dios nos da y por eso hacemos las cosas de mala gana. Hermanos, hay que venir a limpiar. No, otra vez, no, yo no voy a ir. Y de mala gana. Y simplemente no quieres involucrarte por la falta de agradecimiento. Hermano, yo sirvo a Dios. Yo debería servir a Dios y lo hago, no por una posición, ni porque yo tenga tantas ganas, sino yo sirvo a Dios porque estoy agradecido con Él. Porque Él me ha cuidado tanto y Él me ha dado cuidado de mi familia, ha cuidado de mi esposa, ha cuidado de mi hijo, ha cuidado de mí. Y por esa razón lo único y lo menos que yo puedo hacer es servirle a Él. Pero vemos muchos que lamentablemente no queremos hacer eso. No, es que yo no soy religioso. Mira, cuando dices que no eres religioso y empiezas a poner excusas basadas en esa supuesta religiosidad, sin darte cuenta te vuelves un religioso. Y los religiosos son como las personas tibias. Y dice la Biblia, o eres frío o eres caliente, porque si no Dios vomita de la boca. Hermanos, es increíble a veces cómo no tomamos esta posición de agradecimiento con un sentido de solemnidad delante de Dios. Antes de cualquier cosa, lo primero que Dios quiere que ofrendemos, y lo más importante de todo, es nuestro corazón. O sea, Dios no quiere su dinero. Dios no quiere mi tiempo. Dios no quiere mi vida. Dios no quiere que yo esté calentando una banca. Dios no quiere que yo esté sentado en un lugar. No. Dios quiere lo primero que Él necesita y Él desea de nosotros es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo me quejo de todo, si yo soy una persona que solamente está excusándose del por qué no hace lo correcto, basándose en el proceder de los demás, plenamente, hermanos, es porque no hemos entregado nuestro corazón delante de Dios. Es increíble cómo a veces somos tan indignos delante de Dios que nos excusamos tanto y tanto y tanto del por qué no hacemos lo que tendríamos que hacer de manera voluntaria. Si yo te digo, hey, tienes que venir a la iglesia, no me creas. Simplemente pregúntate, ¿por qué vengo a la iglesia el día de hoy? ¿Por qué hago lo que hago? Mira, tenemos que ser personas razonables. O sea, hay gente que nada más les dice que tienen que hacer algo y lo hacen. No les gusta pensar, no les gusta razonar. No les gusta analizar del por qué razón uno tiene que venir a la iglesia, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, y solamente se basan con creer a ciegas. Pero cuando nosotros no tenemos esa convicción, en cualquier momento lo dejamos de hacer. Si tú no crees que tienes que vivir en santidad y no crees que deberíamos vivir para Dios, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra familia, respetar las cosas que Dios me ha dado por agradecimiento a Él, hermano, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que realmente debería de hacer. O sea, voy a vivir en fornicación, voy a vivir en adulterio, voy a vivir haciendo un montón de cosas que deshonran el nombre de Dios, y voy a caminar con bandera de ser un buen cristiano. La ofrenda a Dios es voluntaria. Lo que damos a Dios tiene que ser de manera voluntaria. Dios, yo te voy a dar tiempo porque tú me das 24 horas. Dios, yo te voy a dar un día a la semana porque tú me das 6 días plenamente para poder trabajar y poder laborar. Señor, yo te voy a dar mi vida porque tú me has sanado, tú me cuidaste de la enfermedad del COVID. Señor, tú me has cuidado de tantas enfermedades. Dios, yo te doy esto por agradecimiento. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Es que yo sirvo a Dios para que Él me bendiga. No tienes que servir a Dios para que Él te bendiga. Tenemos que servir a Dios por agradecimiento. No es que yo vengo a la iglesia para tener bendición. No, ese no debería ser el enfoque. Es la consecuencia y gracias a Dios, Dios nos bendice. Pero el enfoque principal debería ser agradecimiento y de manera voluntaria. Pero si hay que ir a arrastrar al creyente para modo de que venga a la iglesia, entonces, mis hermanos, no estamos ofrendando voluntariamente. ¿Sí me explico? ¿Vamos a llegar hasta aquí? La Biblia dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Cómo servimos a Dios el día de hoy? ¿Cómo venimos a la iglesia el día de hoy? Si estás amoldado simplemente a una religiosidad en donde tiene que haber esto, después tiene que haber esto, después tiene que haber esto, y no permites que Dios obre a través de las cosas nuevas, o a través de las mejoras, o a través de todas las posibilidades para adorarle, hermano, entonces simplemente estamos haciendo las cosas por religiosidad. Muchos no venimos a la iglesia 2 veces al culto porque no tenemos tiempo. Muchos no venimos a testificar porque no tenemos tiempo. No hablamos de Cristo porque no tenemos tiempo. Muchos no leemos la Biblia porque no tenemos tiempo. Muchos no oramos porque no tenemos tiempo. Muchos no vivimos en santidad porque simplemente no queremos. Porque Dios sabe mis necesidades y por esa razón vivo y hago cosas que no debo de hacer. Hermano, eso es excusa simplemente de nuestro pecado. Pero si verdaderamente quisiéramos agradar a Dios, voluntariamente nos pondríamos a vivir en santidad. Ahora, la ofrenda, lo que yo haga para Dios, porque es mi ofrenda a Dios, tiene que hacer con alegría. La Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. O sea, no de que, es que yo tengo que venir a la iglesia. Ni modo, pariente, tengo que ir a la iglesia. Si no, Diosito me va a castigar. Desde el momento en que empezaste a poner la cara de mustia y que, ay, pobrecito de mí, desde ese momento, hermano, ya tenemos maldición delante de Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Escucha, hermanos, para Dios lo más importante es darle nuestro corazón. Porque cuando yo le doy a Dios mi corazón, yo todo lo que dé lo voy a dar de manera voluntaria y lo voy a dar con alegría, lo voy a dar con gozo. Qué bendición es cuando hay personas que nos invitan o que estamos en un lugar y nos dicen: hey, mire, agarra aquí, agarra allá, toma, siéntate, compadre, siéntate, amigo, siéntate ahí, ¿quieres un vaso de agua? ¿Quieres eso? ¿Quieres el otro? Por favor, no te vayas, quédate un poco más de tiempo. Qué bueno es cuando pasamos esos momentos. A diferencia de que, híjole, ¿cuándo te vas? ¿A qué hora te vas? ¿Cómo a qué hora tienes planeado irte? O ¿sabes qué? Mira, pues ahí está, come, pues ya que ya veniste de gorrón, ahí está, empújatelo, ¿no? Eso se siente feo. Y muchas veces nosotros somos así delante de Dios. Ya, pues voy a dar mi ofrenda, ahí está la ofrenda a Dios, ahí está Dios, ahí está, para que no andes molestando. O ¿sabes qué? Mira, ya vine a la iglesia, Dios, ya vine a la iglesia, a ver, aquí estoy, Señor, a ver qué, ¿y ahora qué? Y mira, hermano, Dios no puede obrar de esa manera. Cuando yo venga a la iglesia, tengo que venir con gozo. Cuando yo dé dinero a Dios, tengo que darlo con alegría. Cuando yo sirvo a Dios, tengo que venir con alegría, con gozo, hacerlo con un corazón sincero, para la honra y para la gloria de Dios. Decirle: Dios, gracias, te sirvo, porque tú me has dado todo, Señor. Gracias por tanta y tanta bendición que me das. Pero a veces somos quejumbrosos. A veces hacemos las cosas por un yaqué y refunfuñando. Y mira, qué feo es un cristiano que haga algo y refunfuña en ese proceso de hacer. Es que yo no entiendo por qué razón, quejándote de todo y como cobardes a veces hablando atrás de uno. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no estamos agradecidos. ¿Sí me explico? Dios espera que demos nuestra ofrenda contentos. Dios espera que vengamos a la iglesia contentos. Dios espera que nosotros lo que hagamos, lo que demos o lo que invertimos en Dios, lo demos con alegría. La Biblia dice en Primera de Crónicas 29:9: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito sea su Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Ahora, en otras palabras, en el versículo 9, la palabra de Dios dice: el rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. O sea, dice la Biblia que el rey David no dio con tristeza.
El rey David no hizo lo que hizo con un yaque ni quejándose, sino él lo hizo ¿cómo? ¿Cómo lo hizo el rey David? Con alegría. Sabes, una persona me preguntó, ¿en qué momento yo tengo que dejar de hacer las cosas que estoy haciendo dentro de la obra de Dios en el ministerio? La respuesta es simple y es la siguiente: desde el momento cuando ya dejas de disfrutarlo. Pastor, ¿desde qué momento tengo que dejar de venir a la iglesia? Bueno, la respuesta sería desde el momento en que tú dejas de disfrutar estar en la presencia de Dios. Pero por conciencia, cuando uno está en la presencia de Dios, uno está de manera voluntaria y está haciendo las cosas con alegría y sabe que necesita de Dios y permanece en convicción. Pero hermanos, venir a la iglesia tendría que ser el gozo más grande de nuestra vida. ¿Sí me explico? ¿Cómo quiero ir al cielo a cantar si no estoy dispuesto a venir a la iglesia a cantar? Ay, pastores, mira, fíjate esto, ten mucho cuidado, porque si ponemos trabas, Dios es tan fiel que quita el estorbo de nuestra vida con tal de no perder la comunión con nosotros. Fíjate, si nosotros ponemos trabas de que nuestro hijo, nuestra hija, de que el pariente, de que tal persona, y no lo hago, no vengo porque tengo que, o porque el niño no se porta bien, o todo ese tipo de excusas, simplemente ten mucho cuidado, porque Dios nos lo puede quitar. ¿Sí me explico? Pastor, es que Dios es malo. No es malo, es justo. Y Dios dice, yo te amo tanto que voy a quitarte lo que sé que te está dañando. ¿Sí me explico? Ay, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque el niño no se porta bien. No se está quieto, pastor, y no puedo. Y puras excusas. Porque a la escuela lo bien que los mandamos, ¿verdad? Mira, es importante saber que todo lo que hagamos tiene que ser con gozo. Y todo tiene que ser también proporcional a lo que tenemos. Por ejemplo, yo no puedo dar más dinero del que tengo. Yo no puedo dar más dinero a Dios del que me provee para proveer a mi familia. Yo doy de acuerdo a la proporción. Yo no puedo dar 25 horas a Dios si el día solo tiene 24. Yo no puedo venir 20 veces a la iglesia si yo por mi trabajo solamente puedo venir el domingo por la mañana y por la tarde. Yo no puedo hacer más de lo que me es permitido. Pero fíjate, hermanos, por esa razón Dios no ve lo que hacemos. Dios no ve cantidades. Dios ve nuestro corazón. La Biblia dice, 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, que si yo le doy a Dios poquito, porque Dios sabe que mis ingresos son pocos, Dios se agrada de eso. Pero si Dios ve que yo doy poco, cuando mis ingresos son muchos, entonces hay algo mal en nuestro corazón. Pero también la Biblia dice que si lo voy a dar, que lo dé con alegría, y si no, simplemente no dé nada. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestro dinero. Pastor, pues no doy dinero, no lo des. Pastor, pues no ofrendo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces, simplemente vas a perder tu dinero si no lo haces con el corazón correcto. ¿Estamos bien hasta aquí? La ofrenda tiene que ser voluntaria, con gozo, con alegría, pero proporcional. La economía de cada uno de nosotros es diferente. Los ingresos, entiendo, son diferentes, pero Dios no ve cantidades, Dios ve nuestro corazón. La ancianita de la sinagoga dio todo lo que tenía, pero lo dio de corazón. Algo insignificante para muchos. Para muchos era como que, ay, poquito. Pero mira, para esa viejita era todo lo que tenía. Y la Biblia dice que Dios elogió a aquella ancianita. Y más que simplemente condenó a los fariseos por dar lo que les sobraba y darlo de mala gana. No darlos con un corazón correcto, porque Dios quiere que seamos generosos con tiempo, con habilidades, con todo, pero simplemente de corazón. Por esa razón, si vas a hacer algo de mala gana, no lo hagas. Si vas a venir a la iglesia de mala gana, no lo hagas. Si vas a servir a Dios de mala gana pensando que tienes que hacerlo y que no le debes nada a Dios, no lo hagas. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien hasta aquí? Pastor, pero es que me dicen que lo tengo que hacer. No, porque Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra actitud. Y si yo lo hago de mala gana, fíjate, hermano, Dios nos va a dar de acuerdo a lo que damos. Por ejemplo, Lucas 6:38, la escritura dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Significa que si yo lo hago todo de mala gana, también Dios nos va a dar las cosas de mala gana.
¿Sí? Si yo sirvo a Dios de mala gana, también Dios me va a bendecir de mala gana y me va a dar poquito de mala gana. Y qué bueno es comerse unos ricos frijolitos contentos que un pedazo de carne nada más aventado ahí como si fuéramos animales. ¿Sí, vamos bien hasta aquí? No, pastor, es que yo nada más en la iglesia en la mañana, Yo nada más en la mañana, porque en la tarde no, en la tarde no. Entre la semana no hago nada y el domingo descanso por las tardes. Así que simplemente no voy a la iglesia. Mira, ni siquiera tendrías que decirme a mí si vienes o no vienes. ¿Sí me explico? Díselo a Dios. Cuando tengamos una necesidad y Dios escuche nuestra oración y nosotros, Dios, por favor, a mi hijo, a mi hija, ayúdale, o a mi esposa, a mi esposo, ayúdale, sánale. Dios nos va a decir lo mismo. Dios, mira hijo, yo entre la semana estoy ocupado con otras cosas y el domingo, olvídate, también estoy más ocupado, así que resuélvatelas tú con tu asunto y tu problema. Hermanos, muchas de las veces que nos va mal es por la consecuencia de nuestra falta de agradecimiento. Como la ofrenda no es obligatoria y como la ofrenda es una muestra de gratitud a Dios, entre más agradecido estemos con Dios, más vamos a dar y hacer por Él. Ay, pastor, es cosa, es dinero. No es dinero, saquémonos de la mente el dinero. Es la actitud, es la manera en la que hacemos las cosas. Porque si no somos capaces de llegar, temprano a la iglesia, pero sí a una cita del doctor o sí a un reparto de utilidades de gobierno, hermano, entonces nuestra falta de prioridad está completamente desenfocada. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Cómo estoy haciendo lo que hago? A mí, repito, me decían mucho, tienes que, y preguntaba por qué, y no sabían responderme. Y ahora entiendo del por qué hago lo que hago. Ahora entiendo que una cerveza no me emborracha y la Biblia dice no te emborraches, por lo tanto pecado es emborracharse, no como tal el producto, pero también entiendo que una nos lleva a otra y esto nos lleva a otro y eso nos lleva a hacer un montón de cosas. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Ayer vi un video de un cuate borracho que le pegó a su esposa borracha. Se agarraron a macanazos. La muchacha ensangrentada, los niños ensangrentados y el señor todo aruñado porque borrachos se pelearon y golpearon al niño. ¿Se me explicó? ¿Por qué razón no debo tomar alcohol? Bueno, porque aunque yo sé que eso como tal no es condenado, yo sé que eso me va a orillar a hacer cosas peores. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Eso es el sentido de lógica, es el sentido de pensar por qué no hago. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, yo sé que si no vengo a la iglesia, pues no es como que Dios me mate, pero si andando en la iglesia, si viniendo a la iglesia, a veces ando de adúltero y fornicario y ando de pecador y haciendo un montón de tonteras, ahora cuánto más no viniendo a la iglesia. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Es un sentido de razonamiento. Cuando yo razono y digo que yo hago esto y lo hago por amor y agradecimiento a Dios y entiendo del por qué hago lo que hago, hermano, voy a ser un cristiano efectivo. Porque cuando una persona ofrenda con amor, tiempo, habilidades o dinero, edifica el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué feo es escuchar testimonios de creyentes que andan en otros lugares y de personas opinan sobre esos creyentes y dicen, no, si conocieras al Pancho, no, si conocieras al Pánfilo, no, tiene a esta viejita, tiene a la otra viejita, tiene a este señor, tiene al otro señor, no, o sea, de plano, no, para ser como ellos mejor no. ¿Y qué testimonio damos? ¿Se me explicó? Porque lo importante aquí es reflejar a Cristo con acciones. Y yo lo reflejo cuando sé por qué hago lo que hago y todo lo que hago, lo hago por agradecimiento a Dios. Te pregunto, hermano, ¿Dios conoce nuestras necesidades, sí o no? ¿Dios sabe lo que necesitamos, sí o no? ¿Dios sabe que nuestro negocio necesita ventas? ¿Dios sabe que nuestros planes necesitan poder llevarse a cabo? Dios conoce que mis animales son, tal vez es lo único que tengo y que necesito cuidarlos. Dios lo sabe, claro que lo sabe. Por esa razón la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y... Hay un dicho que dice, cuando se quiere, se puede. Y cuando no, se excusa. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí?
Cuando se quiere se puede y cuando no se excusa. En Hechos capítulo 2 versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que todo lo que hacía la iglesia en ese momento, su enfoque era edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia del primer siglo ofrendaba para ayudar a los necesitados. Dice la Biblia que ellos vendían sus terrenos, vendían sus posesiones y lo ofrendaban para ayudar a los necesitados. Mis hermanos, cuando nosotros ofrendamos o hacemos las cosas pensando en los demás, ¿sabes? Dios nos bendice. Por lo regular yo ando de viaje entre semana por cuestión de mi trabajo. ¿Quién me ve de ustedes si yo hago algo que no debería de hacer? ¿Quién me ve? Nadie se entera. ¿Pero sabes quién se me ve? Dios. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que vaya a ser manifestado. Siempre, tarde o temprano, todo sale a la luz, todo. Pero ¿sabes por qué un pastor no debería hacer las cosas, dar mal testimonio? ¿Sabes por qué? Una, por agradecimiento a Dios. Pero también, hermanos, porque cuando un pastor o alguien que está a cargo de una iglesia hace una tontería, ¿sabes quién se ve afectado? ¿Sabes quién se ve afectado? La iglesia. Porque no van a decir, no, pues es que el hombre que adulteró, no van a decir, no, el pastor de esa iglesia que se robó a tal hermana. Es lo que dicen. Ah, ahí donde se robaron a la hermana, ahí. Pues ahí. Es lo que dicen. Por eso todo lo que yo hago como ministro, como pastor, no tiene que ser simplemente para mí mismo. Tiene que ser para cuidar el testimonio de los demás, principalmente el testimonio de Cristo. Y también, hermanos, tiene que ser para dar honra y gloria a Dios. Cuando usted vive en santidad, pensando en otras personas, usted se va a detener mucho. Se va a detener mucho. ¿Sabes cuántas personas, cuántas insinuaciones, cuántas veces hemos estado en tentación? ¿Quién nos ve? Nadie. ¿Quién me dice, ¿sabes qué? Fúmate este churro. No, gracias, soy cristiano. Oye, tómate esta cerveza. No, hombre, no pasa nada. Y como yo me presento como un trabajador y no como el patrón, me dicen, no, hombre, yo no le digo al patrón, tómate esa cerveza. ¿Quién me ve? Nadie. Pero no lo hago porque quiero honrar a Dios. ¿Sí me explico? Y pongo mi mano en la Biblia, que es verdad. Mi querido hermano, cuando usted vive y ofrenda a Dios por agradecimiento, ¿sabes? Vives de tal manera que no afectas a los demás. Vives de tal manera que no afectas a la obra de Dios, y vives de tal manera y lo haces de tal manera que edificas, haces crecer a la iglesia. ¿Sí? Es feo que una iglesia tenga mal testimonio por culpa de sus congregantes, de los que se supone que deberíamos ser diferentes. Entonces, mis hermanos, vivamos agradecidos. Nuestra ofrenda a Dios. Nuestra ofrenda a Dios no debe ser obligatoria, es voluntaria. Ponemos aquí los canastos, últimamente lo estamos haciendo y ha funcionado más. Ponemos canasto de ofrenda del lado derecho y canasto de misiones del lado derecho. Nuestra ofrenda a Dios. Si pasamos aquí, porque pasar la ofrenda es como pasar una charola para la coca, así cuando hacemos, ¿no? Pues ve y pídele a fulanito para la coca y todos de a 5 pesos. Bueno, pues no. Aquí es, Señor, yo te doy esto y de manera voluntaria vengo y te doy. Hablando en el tema del dinero. Lo mismo pasa con el tema de servicio a Dios. Tú no tienes que esperar hasta que el pastor te diga, oye, ¿quieres? No. Tenemos que ser voluntarios. ¿Sí? Es feo que el pastor a fuerza tenga que decir que quieres esto, porque tenemos la mentalidad de que si no me dicen no lo hago. No, cuando sabes la necesidad, ¿por qué no dices, Dios, mira, úsame a mí? Hey, yo puedo ayudar en esto, ¿puedo? Y mira, hermanos, todos son bienvenidos a servir a Dios. ¿Sí? Todos son bienvenidos, pero no todos quieren, porque eso genera un compromiso, porque no estamos dispuestos a ofrendar. No estamos dispuestos a dar a Dios ni tiempo, ni dinero, ni muchas cosas. Y te pregunto, ¿aún así queremos que Dios nos bendiga? ¿Aún así queremos que nos vaya bien en nuestros planes? Es imposible. ¿Sí? Te vas a poder ir a cualquier lugar donde tú quieras,
Vas a poder andar haciendo cualquier negocio que tú quieras. Pero si Dios no está allí, entonces simplemente no hay bendición de Dios. ¿Sí? Vamos a orar.